¿Quién fue Ed Gein? Ed Gein fue un asesino y un famoso ladrón de tumbas que admitió 2 asesinatos, pero se cree que está relacionado con otros casos sin resolver. Después de que fuera sospechoso del asesinato de Bernice Worden en Plainfield, Wisconsin, en 1957, la investigación de la casa de Gein condujo al espantoso descubrimiento de que recolectaba órganos humanos y confeccionaba ropa y accesorios a partir de partes del cuerpo. Finalmente, fue declarado culpable del asesinato de Worden y pasó el resto de su vida institucionalizado. Sus crímenes ayudaron a inspirar a asesinos ficticios en películas populares, incluidas Norman Bates en Sideshow y Buffalo Bill del Silencio de los Corderos y Leatherface de La Matanza de Texas, y se ganó apodos de Gein como Carnicero de Plainfield y Plainfield Gold. Nombre completo: Edward Theodore Gein. Nacimiento: 27 de agosto de 1906. Fallecimiento: el 26 de julio de 1984. Lugar de nacimiento: La Crosse, Wisconsin. Hijo de George, un padre alcohólico tímido, y Augusta, una madre fanáticamente religiosa. Ed creció junto a su hermano mayor, Henry, en un hogar regido por las prédicas purítanas de su madre sobre los pecados de la lujuria y el deseo carnal. Alrededor de 1915, Augusta trasladó a la familia a una granja en las afueras de Plainfield, Wisconsin. Ed rara vez salía de la granja, excepto para asistir a la escuela. Después de la muerte de George en 1940, Ed y Henry comenzaron a realizar más trabajos ocasionales para mantener a la familia. En 1944, los hermanos estaban quemando maleza en la propiedad cuando el incendio se salió de control. Henry fue encontrado muerto y, aunque inicialmente se creyó que era el resultado del incendio, las circunstancias que rodearon su muerte, así como las actividades posteriores de Ed, llevaron a conjeturar que el hermano menor podría haber sido el responsable. Obsesivamente devoto de su madre, Gein nunca salió de casa ni salió con mujeres. Sin embargo, después de su muerte a finales de 1945, él se volvió cada vez más trastornado. Ahora que vivía sola, dejó su habitación limpia e intacta mientras el resto de la casa caía en la miseria. También desarrolló un interés por los libros de anatomía. Logró mantenerse como manitas y, a pesar de su extraño comportamiento, como niñera. Mientras tanto, algunos residentes de la zona habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Entre ellos se encontraba Mary Hogan, que regentaba una taberna en el cercano Pine Grove que Gein frecuentaba regularmente. La mujer de 54 años desapareció en diciembre de 1954. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, de 58 años, fue denunciada como desaparecida de su ferretería en Plainfield. La caja registradora también había desaparecido y un rastro de sangre salía por la parte de atrás. Su hijo Frank, ayudante del sheriff, sospechaba que Gein y el hombre solitario pronto se fue detenido en la casa de un vecino. Las autoridades enviadas a la casa de Gein esa noche fueron recibidas por la espantosa visión del cuerpo decapitado y destripado de Worden colgando del techo. Pronto encontraron su cabeza en un saco y su corazón colgado en una bolsa de plástico. Investigaciones posteriores arrojaron descubrimientos más impactantes, incluidos órganos en frascos, cráneos utilizados como tazones de sopa y un cinturón hecho con pezones humanos. Durante el interrogatorio, Gein, de 51 años, confesó haber matado a Worden y a Hogan 3 años antes. Disparó a ambas mujeres que se parecían a su difunta madre. Además, admitió haber desenterrado numerosos cadáveres para cortar partes del cuerpo, practicar la necrofilia y fabricar máscaras y trajes de piel para usarlos en casa. Con este tipo de evidencia, las autoridades intentaron conectarlo con otros asesinatos y desapariciones recientes, pero no pudieron sacar ninguna conclusión definitiva. En marzo de 1958, el State Point Journal informó que la granja de Gein se había incendiado en medio de rumores de que el sitio podría convertirse en un museo. La especulación inicial fue que el incendio había sido provocado intencionalmente, aunque nunca se determinó una causa oficial. Después del arresto de Gein, su abogado, William Belter, se declaró inocente por demencia y en enero de 1958, Gein fue declarado no apto para ser juzgado después de un diagnóstico de esquizofrenia. Estuvo internado en el Central State Hospital en Waupun, Wisconsin, donde trabajó como albañil, asistente de carpintero y asistente de centro médico.
A principios de 1968, se determinó que Gain estaba apto para finalmente ser juzgado. Ese noviembre fue declarado culpable del asesinato de Warden. Sin embargo, también fue declarado loco en el momento del asesinato y, como tal, fue internado nuevamente en el Hospital Central Estatal. Salvó su intento de solicitar la liberación en 1974, que fue rechazado. El apacible Gain prácticamente no fue noticia mientras estuvo institucionalizado. A finales de la década de 1970, debido a problemas de salud, Gain fue trasladado al Instituto de Salud Mental Mendota en Madison, Wisconsin. Murió por complicaciones de cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias el 26 de julio de 1984 a los 77 años. Gain fue enterrado en un cementerio del condado cerca de Plainfield y su tumba se convirtió en una especie de atracción turística. Algunos visitantes incluso arrancaron pedazos de su lápida para guardarlos como recuerdo. Luego, en junio de 2002, robaron toda la lápida. El New York Post informó que la policía del condado de Waukesha inicialmente creyó que grupos ocultos podrían haber estado detrás del robo. La lápida se encontró un año después y se almacenó. La tumba de Gain ahora no está marcada. No es sorprendente que las impactantes acciones de Gain le valieran varios apodos notorios. El más conocido es el Carnicero de Plainfield, una referencia tanto a su ciudad natal como a su inclinación a desmembrar a las víctimas. Se utilizó como subtítulo en una película de 2007 hecha para video, Ed Gein, The Butcher on Plainfield. A Gain también se le conoce como el Plainfield Ghoul o el abuelo del gore. Películas inspiradas en Gain, Psicosis, La masacre de la motosierra de Texas y más. La historia de las espantosas actividades de Gain, en particular su devoción por una madre muerta, influyó fuertemente en la novela Psicosis de Robert Bloch de 1959, que fue adaptada a la pantalla grande al año siguiente por Alfred Hitchcock y protagonizada por Janet Leigh y Anthony Perkins como el inestable de Norman Bates. Gain inspiró al menos parcialmente a otros villanos cinematográficos notorios, incluido Leatherface de La masacre de Texas y Buffalo Bill en El silencio de los corderos, en 1991. La masacre de Texas Chainsaw presenta una narración inicial que sugiere implícitamente que elementos de la trama en realidad ocurrieron en uno de los crímenes más extraños en los anales de la historia estadounidense, pero en realidad la película simplemente tomó prestados elementos de los casos de Gain y Elmer Wayne Henley. Toby Hooper, quien dirigió La masacre de Texas Chainsaw, dijo en una entrevista documental de 1997 que escuchó historias de los crímenes de Gain de parte de miembros de la familia que vivían cerca del asesino. Crecí con este tipo de cuentos de fogata, ya sabes, un cuento de terror que dices en el bosque. Dijo, realmente no sabía el nombre del hombre, ni siquiera sabía acerca de Ed Gein. Solo me enteré de que sucedió y fue horrendo, pero esa imagen realmente se quedó y crecí con ese tipo de ardor en mi mente. Esto es todo. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal. Dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.